Hola, bienvenido de vuelta. En este video vamos a explicar lo que te comenté sobre la implementación del Blob Storage dentro del uso de nuestros proyectos. Recuerda de que el Blob Storage no es un servicio que forma parte del Storage Account, que es este pequeño componente que nosotros tenemos acá. Y el Storage Account, pues por naturaleza tiene servicios como el File Service, que lo podemos configurar para poder simular un servicio de un SFTP. Tenemos el Blob Service, que es donde podemos serializar los distintos tipos de archivos, ya sean PDF, Excel, documentos de Word, etcétera, pues realmente cualquier tipo de información. Los Queue Services o el Queue Storage, que como viste en el video anterior, son de gran utilidad para poder hacer procesamiento backgrounds. Y el Table Service, que si ocupas hacer la implementación de una estructura de datos tabular, ¿no? Que no ocupe relaciones complejas o algo por el estilo, algo para más algún tema de configuración. El Table Service te puede servir muchísimo también para poder llevar la persistencia de la información estructurada que quieras almacenar en este servicio de acá. Hoy nos vamos a enfocar en el tema del Blob Service. Como te había comentado, el Blob Service, la manera en cómo se organiza es a través de algo que se llaman containers. Dentro de los containers, nosotros podemos almacenar información. Archivos. No, funciona muy normal. Uno puede directamente desde la plataforma de Azure, por ejemplo, seleccionar un archivo, subirlo, ¿no? Darle overwrite en el caso de que ya exista, y automáticamente vamos a tener este archivo almacenado en el servicio del Blob de Azure. Muy interesante la manera en cómo se almacena la información en este servicio. Es a través de streamings de bytes y también es una información que está encriptada. Yo sé que aquí luce mucho como el aspecto de un directorio de archivos, pero eso es el portal de Azure que de una u otra manera pues, te da esta vista agradable de cómo se está organizando la información de lo que nosotros estamos almacenando, no toda esa información no estructurada o multimedia. De tal manera que pues, nosotros lo podemos explorar de una manera muy sencilla. Nuevamente, la forma en cómo se encripta esto es de una manera privada, por lo cual, digamos, si yo quisiera crear otro container, fíjate que los permisos que yo tengo son private, el Blob, que el Blob puede ser, por ejemplo, si yo quiero tener imágenes públicas o algo por el estilo, al cual yo quiero que los puedan acceder cualquier persona. Y containers, que este es otro nivel también de qué tan público puedo llegar a tener los datos. Nosotros, por temas de seguridad, vamos a manejar el private. Sin embargo, si tú sabes que tienes assets o algo que pues, van a ser compartidos sin la necesidad de un token extra para poder descargarlos, también podrías utilizar el servicio del Blob. Pero por seguridad es importante utilizar ese servicio de los contenedores privados. Nuevamente, si nosotros ingresamos, no digamos, a uno de los contenedores ya creados, por ejemplo este de acá, si yo quisiera descargar este archivo, nota de que aquí nosotros vamos a tener toda la dirección del archivo. Si quieres te la copio en esta parte de acá. Está compuesta de la siguiente manera. Aquí tenemos el nombre del storage account, ¿de acuerdo? Que fue el que levantamos con el proyecto de Terraform. Aquí tenemos el nombre del contenedor, ¿no? Que estamos utilizando. Y acá pues tenemos el nombre del archivo al cual nosotros queremos descargar. Si yo tratara de querer acceder directamente a esto desde el navegador, nota que me va a decir que el archivo o no existe o no tengo los suficientes permisos o que no se encuentra, etcétera, porque específicamente es un archivo privado, ¿no? Y ahí es donde está el punto de seguridad de almacenar esa información multimedia dentro de este tipo de servicios de storage.
La idea claramente va a ser de que nosotros podamos, a través de nuestra aplicación, poder subir archivos y de la misma manera poder descargar estos archivos también. El tema del delete, si quieres eliminar un archivo o un BROP, como técnicamente esa es la nomenclatura que se maneja, eso ya te lo voy a dejar como reto. La verdad es bastante sencillo, prácticamente con el mismo servicio donde uno genera los tokens para poder descargarlo. Ahí solo es de agregar un par de líneas más para poder eliminar, pero te lo dejo de reto en el caso que lo ocupes en el desarrollo de tus proyectos. Te hago una pequeña demo funcional de lo que desarrollé para que pues pedagógicamente se entienda un poco la implementación de las librerías de los BROPs. Bueno, primero, si quieres hagamos el ejercicio de crear una nueva carta. Vamos a ponerle prod video 15 de agosto, que es el que estamos trabajando el día de hoy. Y vamos a ponerle acá una pequeña descripción con mi video en línea. ¿De acuerdo? Vamos a crear la carta. Entonces, a esta pequeña carta, nota de que ahora agregué un nuevo row más, ¿no? Que me da información y me dice que esta carta tiene 0 archivos ligados. Yo puedo editar esta carta y nota de que ahora en el edit tengo esta sección de acá donde yo puedo arrastrar, ¿no? Archivos para que puedan ser ligados esos archivos a esta carta de acá, o también puedo darle clic, ¿no? Y seleccionarlo. Entonces hagamos ambas experiencias. Por ejemplo, vámonos acá, vamos a agarrar cualquier archivo que tengamos. Vamos a abrir el Finder aquí. Y qué sé yo, agarremos este archivo. Ok, es un examen. Vamos a darle Update Card. Y nota que aquí yo voy a tener 2 experiencias. Bueno, ¿sabes qué? Déjame subir un poco más de archivos para que pueda ver bien la experiencia que te menciono. Vamos a subir. A ver. Desktop. Sistemas expertos. Y vámonos. Semana 11. Subamos todos estos archivos, ¿no? Entonces, nota que aquí vamos a tener, bueno, la verdad no pesan tanto estos archivos tampoco, pero aquí vamos a tener 2 experiencias. La experiencia de cuando se está actualizando la carta y la experiencia de cuando se empiezan a subir los archivos. Entonces, cuando le doy Update Card, nota de que salió un momento, ¿no? El mensaje de que se están subiendo los archivos y que hay que mantenerse en esta página porque claramente esos archivos pues se están procesando desde la máquina de nosotros y se están subiendo al servidor del BROP Storage a través de la API, claro está. Si regresamos a las cartas, ¿no? Nota de que esta carta que había creado, ¿no? Y que ahora ya ligué 4 archivos a ella. Si le doy en View Files, aquí me van a aparecer cuáles fueron esos 4 archivos que yo subí, y claramente acá puedo darle descargar. Entonces esto automáticamente cuando yo le dé Allow, ¿no? Me va a descargar ese archivo que formaba parte dentro del storage account. A nivel de datos, ¿qué fue lo que pasó? Vámonos a la base de datos para explicarte un poco. Vámonos, primero vamos a hacer un select a la tabla de cards. Y nota de que aquí está este card, ¿no? Que acabo de crear. Este card está bajo el ID número 20. Si a esta card de acá yo me voy a una tabla que creé que se llama Cards Files, ¿no? Que aquí tenemos una relación de 1 a muchos.
una card puede tener muchos archivos. Sin embargo, un archivo está asociado únicamente a un card. Entonces, aquí yo tengo el ID de este file. Tengo el card ID, ¿de acuerdo? Al que está ligado. Recuerda que no hace poco subimos cuatro archivos, perdón, al card número 17, que eran justo estos archivos de acá. Y eso es todo. Nota de que en base de datos yo no estoy guardando nada más. No estoy guardando ni el streaming del archivo ni nada, porque eso claramente lo estamos almacenando en el Blob Storage, ¿no? Entonces yo lo único que hago es almacenar el nombre del archivo y claramente cuando me voy vamos a buscar acá, y cuando yo me voy al portal de Azure, en esta sección de acá, en el Storage Account, Blob Service, yo tengo este container que se llama Card Files, y la manera en como yo lo estoy organizando, como puedes sospechar, es que los IDs de las cartas representan las carpetas. En este caso, la carpeta 17 contiene los archivos que procesé a través de la UI. Entonces, hasta aquí creo que todo bien. Se entiende bastante la funcionalidad que estamos haciendo, ¿no? En la base de datos solamente guardo la referencia del nombre del archivo, y la persistencia del archivo como tal, pues ya la mantenemos dentro de este servicio de Azure. Este servicio, si bien es del mundo de AWS, es muy famoso, digamos, el S3, ¿de acuerdo? Donde literal tiene exactamente la misma funcionalidad. La funcionalidad de subir archivos y tener cualquier tipo de información no estructurada, y que pues vienen siendo como ese tipo de espacios, ¿no? En los que los data lakes normalmente tienden a aterrizar sus conceptos de almacenamiento. Al ser no estructurado, al poder guardar lo que yo quiera, ¿no? Realmente pues yo ahí voy a tener una laguna completa de datos en el que puede estar mixeado absolutamente todo, CSVs, videos, audios, etc. Claramente Azure tiene un servicio particular, como AWS también, sobre data lakes como tal, pero para proyectos de bajo presupuesto, ¿no? Los Blob Storage sirven bastante bien para poder utilizarlos también como una versión light o económica de los data lakes. Entonces, nuevamente, el S3 de AWS es un servicio muy famoso, y de Google, si no mal recuerdo, creo que se llaman Google Buckets. Bueno, Google Cloud Platform Buckets. Sí. Vamos a ver. Son estos de acá, ¿no? Entonces, los Google Buckets también es casi como el sinónimo de lo que viene a ser el servicio del Blob Storage de Azure, ¿no? Al final del día son, pues, casi que el mismo tipo de tecnología registrado con una marca en particular, pero es importante también, ¿no? Que conozcas cuál es el equivalente de este servicio en otros proveedores de nube en los que puedas estar trabajando. Al final del día, pues cambia un poco la sintaxis, los drivers con los que te conectas, pero la funcionalidad y la implementación pues tienden a ser parecidas, ¿no? Tienden a ser casi que lo mismo. Entonces, este es un poco, ¿no? la implementación que hice. Nuevamente, la primera es cómo subo esos archivos y cómo se almacenan. Y la segunda funcionalidad es cómo puedo listar esos archivos, que claramente los listo a través de la base de datos, y cómo puedo descargar esos archivos del Blob Storage. Como pudiste observar,
querer agarrar este archivo, ¿no? Y copiar la dirección directamente de esta parte de acá no me va a funcionar porque el nivel de acceso del container que tiene almacenada este archivo de Word, por ejemplo, es un acceso privado, ¿no? Por lo cual se ocupa generar un Signature Access Token para poder hacer la descarga de este mismo. Ok, entonces vamos a explorar un poco el código para que puedas entender todos los cambios que yo hice a nivel de, pues tanto de la UI como de la API para poder dar estas funcionalidades de acá. El primer cambio que tal vez me gustaría resaltar es el cambio de la vista, ¿no? De las cards, de que ahora estoy agregando un archivo más, que es el archivo, un campo más, que es el campo del total de archivos, que claramente eso no es un query tan directo, ¿no? Porque es la combinación de dos tablas, ¿no? Que estamos leyendo, que es la tabla de los cards y las tablas de los card files. Déjame mostrarte la modificación que hicimos en ese query, que si recuerdas es el endpoint de los cards, del get card normal. Esto lo tenemos en controllers, en cards, y lo tenemos por acá. Entonces, nota de que aquí estamos haciendo la implementación de un CTE o de un Common Table Expression. Aquí para mí es la abreviatura de counts, ¿no? Pero a esto se le llama CTEs. Y aquí, pues básicamente yo estoy haciendo el conteo de todos los files o todos los archivos que tengo agrupados por los cards. Y después no agarro, digamos, esta como tabla, ¿no? Que sale del resultado de esta parte de acá y le hago un join con la tabla de cards, ¿no? Aquí es muy importante, lo hago un join con esta parte de acá. Aquí es muy importante de que nótete que es un left join el que estoy haciendo. Si yo hubiese dejado inner join esta parte de acá, lo que hubiera sucedido es que aquellas cards que no tienen archivos simple y sencillamente iban a desaparecer del landing donde se muestran todas las cards. Entonces hay que tener pues mucho cuidado con el uso de los joins, ¿no? Al momento que construimos las consultas y específicamente cuando queremos traer el resumen que engloba, ¿no? Digamos esa card como tal en particular. Entonces, este fue el primer cambio que hice, por lo menos en el query que me trae la información de esto de acá. No son dos queries, no son dos queries, no son dos endpoints, es un único endpoint el que estoy construyendo que al final del día me trae la estructura que yo necesito para poder alimentar la información de esta card de aquí. La otra modificación importante es claramente el edit. Entonces, si nos vamos al edit, ¿no? Tenemos este controlador, que ya te explico cuál es el controlador que yo utilicé para poder hacer eso. Vámonos al de la UI. Vámonos a form card. Recuerda que el controlador del formulario es el que tenía la lógica de los formularios que usamos tanto para crear como para actualizar. Aquí estoy utilizando un hook, ¿no? Que se llama use drop song. Prácticamente este controlador a mí ya me ayuda para poder manejar la lógica de cómo voy a recolectar la información de los archivos que quiero subir desde mi ordenador hacia la nube. Entonces uso el callback porque cada vez que yo tengo una interacción con ese controlador ocupo un callback para poder actualizar el contenedor de archivos que quiero actualizar y pues que me da todos los eventos necesarios para poder interactuar con ese controlador. Aquí está la función del callback, ¿no? De que cada vez que yo haga una interacción con el controlador, lo que hago es que actualizo la lista, ¿no? Actualizo la lista de archivos que yo estoy operando. Recuerda que este formulario hay que mantenerlo lo más abstracto que se pueda por si ocupo utilizarlo en alguna otra página, ¿de acuerdo? Por lo cual en la página donde traemos la información de la card, pues ahí es donde estoy desarrollando la lógica de qué es lo que haría
la función de update files, que claramente es la invocación del set de los states de las variables que generé de ese lado de allá. Vamos, entonces, esos son como los más importantes. Acá los eventos o las funciones, que es cómo puedo obtener las propiedades tanto de lo que arrastro como de los archivos. A ver, uno son las propiedades a nivel del controlador del HTML y la otra son las propiedades del archivo que yo estaba seleccionando. Entonces, acá nuevamente, ¿no? Este controlador yo lo muestro solo si es que estoy actualizando. Claramente en la página de Create yo no voy a ver ese controlador porque por ahorita pues me interesa explicar toda la funcionalidad. Entonces tomé la decisión de dejarlo únicamente en la pantalla del update. Y acá está, ¿no? El get root props, ¿no? Me ayuda a poder ajustar todas las propiedades del controlador que yo estoy utilizando para poder mostrar esos archivos. Y el get input props me ayuda para poder agarrar la información de los archivos que ya he arrastrado o que ya he seleccionado. Y acá claramente lo que hago es que listo la información de los archivos que ya tengo en la colección de los archivos que yo seleccioné. Entonces, realmente la implementación del controlador es muy sencilla. No solamente es esta pequeña parte de acá, esta función, este callback, ¿no? Y estos hooks que tenemos y estas dos importaciones que hicimos. Claramente yo instalé la librería para poder utilizar ese hook, que lo podemos ver. Vamos a ver acá, React Drop Some se llama esa librería que estoy utilizando. Recuerda que es recomendable, ¿no? Quitar estos signos de mayores para poder manejar solamente las versiones con las que trabajamos originalmente. Entonces, a nivel de UI, pues esa es la manera en cómo implementé este pequeño controlador de acá. Recuerda que a medida yo seleccione varios archivos, ¿de acuerdo? Lo que hace es que aquí me lista cuáles son esos archivos que ya dejé previamente seleccionados. Realmente la verdadera opción importante sucede cuando le doy update, ¿no? De que debo de agarrar esa lista y procesarla a través de mi API para poder escribirla dentro de mi storage account. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hace ese controlador a nivel de UI que implementamos en esta sección de acá. Ahora vamos a ver cómo invoco este controlador desde la página del edit. Lo tengo en esta sección de aquí. Entonces, nota que aquí creé esta nueva variable de estado que se llama files, que va a ser una lista, ¿de acuerdo? Y acá tengo vamos a ver. Bueno, acá tengo el set files, que es el que me actualiza esta colección de aquí. Y por acá tengo las funciones de update files, que como te había comentado, toma como parámetro el nuevo arreglo de archivos que quiero procesar y lo seteo, ¿no? Utilizando el server del state que tengo en esta parte de acá. Entonces, claramente con eso, yo se lo paso al formulario como parámetro. Y así yo tengo la seguridad de que cada vez que yo haga una modificación dentro de este componente, pues realmente se va a venir a actualizar dentro de los estados de quien hizo la invocación o la instancia del formulario que estoy implementando. Claramente aquí la función que desencadena todas las operaciones es el handle del update, ¿no? Que es este de acá. Si yo me voy acá, aquí vas a notar que aquí se manejan las validaciones básicas. Aquí evito hacer el submit del formulario. Aquí ciertas validaciones de que el title y el description tienen que ser distintos a nada. Y una vez que ya han pasado todo eso, pues seteo el loading como true para poder evitar múltiples clicks y mando a llamar la función del update action. Que update action
lo que hace es que primero actualizo la información del title y el description, de acuerdo a la carta. Si me da un error, cae en el catch y muestro que hubo algún error, ya sea de red o base de datos o algo por el estilo. Luego hago la validación. Si los files, si la cantidad de elementos que yo tengo en la lista de files es igual a 0, eso significa de que pues, el usuario simple y sencillamente actualizó la card, pero no agregó ningún archivo, que puede ser un caso de uso totalmente normal. De lo contrario, si realmente sí agregó un archivo o archivos, entonces ya entro a esta parte de acá. Aquí era lo que te mencionaba, que aquí yo seteo este mensaje de uploading files to server, please don't close the window. Porque si yo me salgo, no puedo perder ese tráfico de red de bytes que están sucediendo entre mi máquina hacia el servidor de la API. ¿Por qué del servidor de la API? Porque el servidor de la API es el que se encarga posteriormente de agarrar eso y enviarlo al storage account. Déjame ver si podemos encontrar un archivo que sea un poco más pesado. Bueno, aquí de hecho se vio un momento que se mostró el mensaje. Algo muy importante es que si yo subo un archivo que ya había subido previamente, no crea una copia, simple y sencillamente lo hace un override y en base de datos actualizo el updated at. Vamos a buscar un archivo un poco más pesado. Vámonos a downloads, por ejemplo. Bueno, que pesa 270 megas. ¿De acuerdo? Démosle update. Y aquí está justo, bueno, este era el mensaje previo, ¿no? Y aquí está justo lo que te menciono, ¿no? Uploading files to server, please don't close the windows. ¿No? ¿Por qué? Porque si lo cierras, perderías esa comunicación de red o ese streaming que está sucediendo entre la máquina hacia el servidor. Entonces, mientras no se termine esa operación, este mensaje pues lo dejamos, ¿no? En esta parte de acá. Y una vez termine, lo cierro y muestro el mensaje de success. Entonces dejémoslo, ¿no? Si gustas en esta parte de acá y sigamos viendo un poco la lógica, ¿no? De esta función. Entonces acá mando a llamar la función de mis servicios, que ya te lo voy a ir a mostrar, que recibe como parámetro el ID de la card, que es a la que voy a asociar los archivos que estoy subiendo. Si una vez que esta petición termine, seteo este mensaje en false, ¿de acuerdo? Que es este mensaje que se está mostrando ahorita. Y seteo el mensaje de open success como true. Seteo el set loading como false. No, recuerda que el loading es este de acá, que es el que me evita que yo le esté dando clicks en lugares donde no debo. Bueno, de hecho creo que aquí no lo validé, por lo cual aquí debería de agregar uno también en esta parte de acá. Y pues eso es lo que hace, ¿no? Una vez que esto devolvió un success, claramente cae en esta parte de acá. Si me retorna una excepción, el llamado del endpoint, pues entraría a la parte del catch, ¿no? De cómo mandamos a ejecutar esta promesa, ¿no? Que tenemos en esta sección de aquí. Y eso a nivel de JavaScript, de implementación de servicios, eso es lo que estamos haciendo en esta sección. Vámonos al servicio, al cuerpo de la función, ¿no? Que manda a llamar el endpoint. De diferente que tengo yo aquí a lo que no tienen los otros es que aquí, como son archivos, sí es realmente como un formulario lo que yo debería de enviar, hacer como el submit de un formulario, por lo cual aquí hago una instancia de un form data y a este form data le hago un punto append de todos los archivos que fueron recolectados a través de la UI. Una vez que ya hice este pequeño procesamiento de acá, que pues literal solo es como crear un formulario lógico e ir dándole append, ¿no? A cada uno de los archivos que queremos procesar, preparo el endpoint, ¿no? En este caso, como puedes ver,
Yo estoy trabajando la lógica de Resource Cards, Identity Resource. En esta sección de acá es un post lo que estoy haciendo porque es algo que voy a ir a crear. Y el body mando el formulario. Authentication, siempre lo mismo. El bearer token siempre es muy importante. Y el caché control como no caché. Porque recuerda de que Next trabaja del lado del servidor y trata de cachar lo más que pueda. Y en esta parte que es muy dinámico, ¿no? Que es muy variante en los datos, pues sí ocupamos de que el servidor sea reactivo también en cómo nos responde los pre-HTML que él trata de optimizar y mandarlos al cliente, ¿no? Que la verdad está mágico cómo hace eso. Next.js para poder dar una mejor experiencia de nuestro servicio. Bueno, nota que aquí ya terminó de cargarlo. No vimos cuánto tiempo se estuvo, pero ya nos mostró nuestro mensaje de cart updated. Claramente, si yo me voy, déjame ver qué cart es, porque no recuerdo, creo que sigue siendo la 10. No, esta es la 20. Entonces, si yo me voy acá al cart 20, ¿de acuerdo? Aquí voy a poder ver este archivo que pesaba 250 megas y que ahora ya está dentro de mi storage account. ¿De acuerdo? Si yo claramente me voy a carts y busco este, creo que es Package Funk. No me suena que sea uno de estos. No. Wind. Function, host, local requirements, Tailwind. Ah, perdón, era este de acá, ¿no? Este de acá es el que pesaba como 200 y algo megas. Claramente si lo descargo, pues va a tomar su tiempito también en descargar, ¿no? Porque viene del servidor, ¿no? Hacia la máquina de nosotros para poder descargar esos 270 megas. Bueno, entonces regresemos acá. Y esto es pues un poco lo que hace ya del lado de JavaScript como tal. Si quieres ahora, vámonos a la definición de este endpoint para ver qué es lo que exactamente está haciendo. Entonces, en los endpoints, vámonos a main para poder identificarlo. Y es este, no es un post a cart ID files, ¿de acuerdo? Aquí siempre hacemos lo mismo. A través de los headers, recuerda que tengo esa buenísima opción de que puedo extraer cuál es el email del usuario autenticado, ¿no? Y lo inyecto a la función del fetch upload cart files. Entonces vámonos a la definición de esta función. Y aquí están los parámetros, ¿no? Acá lo importante es cómo seteamos el tipo de este atributo de acá. Yo lo seteo como una lista de upload files, ¿de acuerdo? Que este ya es un tipo de datos particular que maneja Fast API. Sin embargo, creo que sí hice la instalación de ciertas librerías. Sí, hice esta de acá, la de el IO Files, que es el que me sirve para poder tener esa comunicación entre la UI, ¿no? Para poder manejar el flujo de bytes que se están mandando. Entonces, esta librería sí me tocó instalarla. Y claramente la librería del Azure Storage Blob. Antes ya teníamos el Queue, el Azure Storage Queue. Ahora estoy instalando el Azure Storage Blob, ¿no? Entonces, librerías nuevas que me tocó instalar para hacer el desarrollo de este feature fueron estas dos librerías del lado de la API. Regresemos a nuestro servicio de cards. Perdón. Acá. Fetch cards. Acá. Fetch upload card file. Sí. Entonces, bueno. Acá, claramente, por cada archivo, yo tengo que hacer dos operaciones. Escribirlo en base de datos y escribirlo en el blob storage.
Para poder escribirlo en la base de datos, claramente desarrollé un procedimiento almacenado, que ese procedimiento almacenado pues recibe como parámetro el ID del cart y el nombre del file y el email de quién es el que está tratando de escribir ese archivo para esta cart. Claramente aquí viene un tema de validación para mí, porque yo no puedo subir archivos de una cart en la que yo no soy dueño. Recuerda de que nuevamente el email viene del JWT, del token que sucedió en el proceso de login. Por lo cual tú puedes tener tu JWT, pero si mandas a llamar el endpoint, que como puedes ver en ningún momento se especifica el email, lo único que yo tengo la opción de cambiar es el ID, lo que va a suceder es que no va a ser ese match, ¿no? Y claramente en el procedimiento almacenado que yo tengo en esta parte de acá, se llama, vamos a refrescar, sp insert cart files. Vamos a darle script a salter. Tengo la validación, ¿no? De que si el conteo en carts, donde el cart ID que mandé y el email que mandé al procedimiento almacenado, si este conteo es igual a 0, eso significa que es una carta que no me pertenece, por lo cual cart not found, ¿de acuerdo? Si es mayor a 0, hago otra validación y es la validación de si para esta carta ya existe algún archivo con este nombre. Entonces, claramente, si es una nueva versión de ese archivo, se va a sobreescribir en el Blob Storage y en base de datos, pues yo lo único que quiero hacer es actualizar el updated add. Porque de ahí lo demás se mantiene igual. El created, que claramente es una única vez que se actualiza ese campo, que es cuando se crea el registro. De ahí toda la otra información, que es el cart ID, pues claramente se sigue manteniendo. Y el file name claramente sigue siendo el mismo también, ¿no? Y retorno un 200, un key. De lo contrario, no, eso significa de que no existe ese archivo y lo que hago es que inserto uno nuevo, ¿no? Entonces, en este procedimiento almacenado, nota que manejo prácticamente 3 excepciones. La excepción de que la carta no sea mía, por lo cual no puedo asociar ese archivo a mi persona. La otra opción de que solamente voy a actualizar de que es una nueva versión. Y si no, pues inserto ese nuevo registro de esa entrada o de ese archivo. Ejecuto el query. Si me llega a retornar 400, nuevamente es porque alguien utilizó el endpoint de manera no adecuada y me retornaría un not found y corta claramente la operación, ¿no? Porque hago un raise del HTTP exception que tenemos en esta sección de acá. Luego mando a llamar el servicio del Blob Container. Entonces, para poder acceder al Blob Container, muy parecido a lo que hicimos en la implementación del Queue Storage, mando a importar las librerías del Blob Service Client, del Generate Blob Signature Access Token o el SAS y el Blob SAS Permissions. Ya vamos a ver más adelante estas dos de acá para qué sirven. Aquí creo el cliente del Blob que claramente recibe como parámetro el connection string del servicio del storage account que estamos utilizando. Recuerda que en el video anterior te expliqué cómo podemos extraer ese key, pero si no te acuerdas, es estando en tu servicio de tu storage, es en security, y network, en access key. Entonces aquí solamente le das show y copias el valor de este connection string que te va a aparecer en esta sección de acá y lo copias en una variable de entorno, ¿no? En tus archivos de tu .env. Claramente por eso yo acá siempre leo mis variables de entorno y se lo asigno a este Azure Storage Connection String, que es una variable, ¿no? Que tiene el valor que viene de la variable de entorno del sistema operativo. Regresemos a la función.
create card, upload files, acá. Entonces, luego creo el cliente del contenedor. No, este te conecta como el servicio del Brob. No, recuerda que la jerarquía sería Brob Service, Container y después el Brob, que el Brob viene a ser el equivalente del archivo. Acá le especifico cuál es nuevamente el storage account. Perdón, cuál es el nombre del storage account al cual me quiero conectar y cuál es el Brob al cual yo quiero hacer ese attempt. ¿Cómo hice para crear la carpeta? Pues así de sencillo. Cuando especifico el Brob, ese Brob nuevo que quiero ya sea sobreescribir o crear, le antepongo al nombre del archivo un número, que aquí pude haber colocado otra cosa que yo hubiese querido, y él automáticamente identifica como que le estoy poniéndole ese identificador a ese Brob, y él, a nivel de cliente, pues él lo ordena como si fuesen carpetas, ¿no? Un poco. Entonces, así de sencillo, pues especifiqué que lo que ocupaba crear yo era una carpeta para poder contener todos los archivos que pertenecen a ese cart. Acá, ¿no?, abro el archivo, de acuerdo al cual ya le hice el streaming. Escribo en F, de acuerdo, todo lo que leo de este archivo. Abro la data y lo subo al Brob, ¿no? Con el container client, upload Brob y subo, ¿no? Entonces, aquí, como puedes ver, muy parecido a lo que hicimos. Esta parte de acá, ¿no? Por acá debe tener su método de delete Brob también, ¿de acuerdo? Para poder eliminar. Y una vez que ha procesado esto, pues retornamos el mensaje de que exitosamente se terminó de subir el archivo. Si algo da error, pues lo captcharíamos en este exception que tenemos en esta parte de acá. Entonces, como puedes ver, aquí estamos abriendo tanto conexión hacia la base de datos como a nuestro servicio del storage account, ¿no? De esta parte. Bueno, esa es básicamente toda la lógica para poder subir archivos, ¿no? En esta sección de acá. Entonces, nuevamente, ¿no? Recuerda que venimos desde la UI, pasamos por la API, rematamos con el procedimiento almacenado y ya todas las escrituras que se empiezan a hacer o se terminan de ejecutar del lado de la función de la API. Igual que en los demás, cuando implemento este endpoint de cards files, recuerdo, siempre pongo mi decorador de validate para poder garantizar de que siempre me tienen que mandar un token que no haya expirado, etcétera, etcétera. Cuando coloco este decorador es regla que siempre mando el request, porque del request es donde el decorador modifica el request para inyectar el email, no cuando desencripta el token. Y el response me sirve para poder setear el tema de la no caché, ¿no? Para que no tengamos conflictos de renderizados con Next.js. ¿Qué más? Download files. Bueno, este claramente va a ser el otro endpoint que te voy a explicar para qué funciona. Y esa sería pues toda la experiencia para poder crear. Ahora, para poder visualizar, nota de que cada vez que yo le doy clic a este botón de View Files, lo que hace es que se actualiza, ¿no?, con los archivos que están asociados a esa card. Y nuevamente, pues yo puedo venir acá y puedo descargar estos mismos. Entonces, déjame mostrarte rápidamente cuál fue el controlador que yo utilicé para poder implementar esta especie de sidebar que tenemos acá, que se le conocen como drawers, que es justo este componente que yo tengo en esta parte de acá. Recibe como parámetros el open, el set open para abrirlo o cerrarlo, los files que se van a mostrar y el nivel de acceso, que bueno, este no lo terminé de implementar, así que da igual este parámetro de acá. Los importantes son estos tres ahorita, ¿no? Entonces, claramente el open lo que pues me va a ayudar es para tener ese efecto, ¿no?, de cuando le doy clic a View Files, abre esto, si le doy clic afuera, lo cierra, etcétera.
¿no? Esta parte de acá. Entonces, para eso me sirve este setOpen. Claramente, este es un componente que yo estoy reutilizando, ¿no? Que pues, lo agarré y lo adapté a la lógica de mi proyecto. Y lo importante de donde se escribe, donde se empiezan a escribir los archivos es en esta sección de acá, donde empieza a recorrer todos los archivos que yo tengo para poder escribirlos en esta sección de acá. Esto se manda a llamar desde page, ¿de acuerdo? Porque recuerda que aquí estamos en la página como que principal, en la ruta, ¿no? Como puedes ver en esta parte de acá. Entonces, esta es la página de la ruta. Y acá, déjame mostrarte. Acá, cuando yo le doy clic a esos 3 puntos, ese evento de open, no de esa función, lo que debería de hacer es mandar a llamar el endpoint de que me retornan los archivos asociados a ese cart. Entonces, aquí lo importante, digamos, que viene a ser esta función de acá, que dice Open File Menu. Si me voy a la definición de esta función, lo que hace es que la variable de estado, que ahora es una variable de propiedad en el controlador que implementé, lo seteo como true para que automáticamente lo abra. Luego mando a llamar el servicio que invoca el endpoint del get, que se llama getCartItemsFiles. Paso como parámetro el ID del file. Nota que acá, pues realmente yo quiero de que todos los usuarios lo vean. No lo voy a limitar a que solo el usuario que lo subió lo pueda ver, sino que si subiste un archivo y lo ligaste a esa cart, todo el mundo puede verlo, ¿no? Entonces le paso como parámetro el ID del cart. Y vamos a ver. Claro, y actualizo cuáles son la respuesta de los cards que tengo en esta parte de acá. Lo actualizo en esta variable, ¿no? Que esta variable es la que termino enviando al controlador, al web component, perdón, del drawer panel. Entonces, por eso es dinámico, ¿no? De que cada vez que cambio, ¿no? De un panel, de un card a otro para ver sus archivos, lo refresca en función de la información de ese card como tal, ¿no? Porque quien contiene esa información es la variable de estado que está definido a nivel de página y por referencia siempre se va a actualizar dentro de cómo lo invocamos dentro de este controlador que tenemos en esta sección de aquí. La verdad, esa es básicamente toda la lógica de ese controlador. Claramente vamos a ver qué es lo que hace esta función. El getCartItemsFiles. Nuevamente solo recibe el parámetro del ID. Recibe el cards, el ID y el files. Entonces nota cómo aquí tenemos 2 rutas que son exactamente las mismas, ¿no? Que son esta de acá con... Vamos a ver. Con esta de acá, que es la del post. Y aquí tengo el create, el get, el que me devuelve todos los archivos de esa carta. No hay mayor complicación. Es un get. Paso el authorization, el bearer token, caché, no caché. Y la misma manera en cómo manejo las excepciones, ¿no? En esta parte de acá. Ahora, vámonos si gustas a la API. Y miremos qué hace la API de Cards ID Files. Manda a llamar esta función que se llama Fetch Download Cards ID. Nota de que acá no estoy utilizando el state email del request. Solamente mando el mismo ID que me retornó acá. Pero sí lo paso porque claramente no quiero que el endpoint lo consuma cualquier persona. Lo tiene que consumir a alguien que sí se haya autenticado. Entonces me voy a esta parte de acá. Go to definition. Perdón. Y acá
En el fetch download cards, pues un query muy básico. Traigo de cards files todos los archivos donde card ID sea igual al ID que estoy pasando en esta parte de acá. Aquí muy importante es que aquí me toca hacer el casteo de las fechas a nvarchars, porque la función del fetch que yo estoy utilizando tiene problemas con las fechas, benditas fechas que dan problemas en casi todos lados. Pero bueno, no, aquí hago este query súper sencillo, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tengo estos queries, nota que acá en la respuesta en ningún lado está la URL de descarga, porque esa URL yo la calculo a través del Signature Access Token. Entonces, primero y antes que nada, calculo cuál es el nombre del blob al cual yo le voy a generar los permisos para poder descargar. Y recuerda de que yo el blob lo estoy componiendo a través del ID del car, preca, ¿no? Que parece mucho a la estructura de folders y por eso el blob storage te lo muestra y te lo renderiza de esa manera, el nombre del archivo. Acá genero a través de la función de generate blob SAS, que era una de las que te había comentado al inicio, en esta parte de acá, le paso el nombre del storage account, el nombre del contenedor, el nombre del blob o del file, el account key, los permissions. Yo solamente voy a permitir que quien tenga acceso a este link solamente pueda leer, no pueda escribir, no puede hacer nada más, no puede eliminar, solamente puede leer con este permiso que estamos generando en esta parte de acá. Y muy importante también es el SAS expiration, ese pequeño token que yo estoy generando para poder descargar ese archivo. La verdad lo puse aleatorio. Lo puse 2 minutos, creo yo que 2 minutos es más que suficiente desde el momento que el usuario abre esta sección de acá, esta sección de acá y decide cuál es el archivo que va a querer descargar, ¿de acuerdo? Siento que es más que suficiente. Y vámonos. Sí, es acá, perdón. Entonces le estoy colocando esos 2 minutos de expiración a ese token, ¿no? Que claramente lo seteo en este atributo de acá. Entonces, una vez que ya tengo eso, al objeto que estoy iterando de la respuesta que tengo acá, le agrego un nuevo atributo que se llama URL. Y acá, pues ya me genera el archivo público que sí voy a poder utilizar para poder descargar mi archivo. Que en este caso nuevamente está compuesto por el nombre del storage account, el nombre del container, el nombre del blob y cuál es el signature access token que me generó. Claramente si yo me voy acá, vamos a darle a inspeccionar, me voy a consola, me voy a networks, perdón, voy a refrescar esta parte. Le doy en View Files. Nota cómo se manda a llamar este archivo de acá. ¿De acuerdo? Y aquí en URL pues se hace el cálculo, como te había comentado, del archivo que a mí me sirve para poder descargar. Claramente este ya trae attach, cuál es ese token, por lo cual si yo copio, digamos, este valor y lo pego en una nueva pestaña, que es esta de acá, y le doy Enter, me lo va a descargar el archivo. Entonces, esa es la manera en cómo se genera ese permiso. Y ya se me perdió. Aquí está, ¿no? Ese permiso para poder descargar el archivo de ese prop. Y recuerda, solamente va a durar 2 minutos. Por lo cual, si en 5 minutos yo pruebo ese mismo link, me debería dar un error. ¿De acuerdo? Y pues bueno, esa es básicamente la lógica que implementé para poder interactuar con el blob. Nota que aquí es cuando ya debes de empezar a tomar decisiones de arquitectura. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta card que tiene 8 archivos, recuerda que una de ellas es muy pesada? ¿Qué pasa si yo elimino esta card? La decisión que yo tomé, nota que lo eliminó súper rápido, ¿de acuerdo?
Si me voy a nivel de base de datos y yo busco la información de esa carta, vamos a buscar acá. Nota que ya no van a aparecer esos 8 registros de esa carta, ¿no? Yo ahorita tomé la decisión de que si elimino un cart, elimino todos sus archivos y después elimino la carta. No pregunto cómo está seguro, hay archivos por temas de tiempo, claro está, pero claramente hay que ir a eliminar después del blob storage. Entonces aquí es donde ya debe empezar a jugar tu lógica de cómo puedes sacar uso de la infraestructura que tú tienes para proveer una mejor experiencia de usuario. Eliminar los archivos es algo que el usuario no espera que sea tan reactivo, ¿de acuerdo? Por lo cual puedes eliminarlo de la base de datos, eso sí, porque es el que te hace la referencia para poder verlo a nivel de UI a través de la API, pero podríamos colocar un mensaje en la cola con el ID del card que eliminamos, que claramente está identificado del lado mío por las carpetas. ¿De acuerdo? Aquí claramente yo voy a seguir viendo todavía la carpeta del que eliminé, que es que es el 20. Entonces yo podría crear una nueva cola. En esa cola escribir el mensaje del ID del card que quiero eliminar, que va a ser claramente esa como carpeta. Y hago toda la lógica para empezar a eliminarlo y que se elimine background. No necesito tener pegado al usuario esperando que se elimine también del blob storage, porque de ninguna manera lo va a poder descargar, ¿no? Posteriormente. Entonces, claramente, desde el momento que yo escribo en la cola, pues la function app se va a levantar background para poder hacer esa operación de querer eliminar esos archivos, ¿no? Y así ya empiezas a sacar mayor ventaja del uso de la infraestructura que configuramos. Dicho eso, los repositorios nuevamente ya están actualizados con toda esta lógica que te mostré en esta parte de acá para que puedas explorar, lo uses como referencia para el desarrollo de tu proyecto también. Y más eso, ¿no? Espero que termines exitosamente tu proyecto universitario y que hayas aprendido algo a través de esta serie de videos que compartí con mucha dedicación, ¿no? Para que te apoye en tu proceso de aprendizaje y puedas reforzar los conceptos y que te puedas brillar en tus evaluaciones. Nuevamente me despido y mucho éxito.